Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, 6 de julio del año 2020. O sea, estamos cerca ya del capítulo 100 del podcast. Agradezco mucho a la gente que sigue desde hace aproximadamente un año ya de que hice el primer capítulo. Y muchos capítulos de este podcast han sido muy escuchados y eso alegra bastante porque la intención eh, del programa en sí, de una humilde transmisión, es poder dar un mensaje de crítica, pero también de esperanza hacia lo que puede hacer eh, una tercera posición para el país que no siga doctrinas extranjeras ni discursos de otros países como la fanatización sobre temas como el globalismo, que lo toman la ultraderecha como carta de un discurso fanatizado. Aquí hay que entender que hay la tercera posición. Siempre ha criticado cómo se maneja la banca, la gran banca internacional. Siempre han criticado las bancas, cómo se están manejando los países, que se están convirtiendo en corporaciones privadas prácticamente. Y las trenzas políticos empresariales dominan las naciones. Y eso es una crítica que yo hago como tercera posición, pero hay que entender de que existen problemas que no podemos asociar a conspiraciones. El COVID-19 es un virus que se ha convertido en una pandemia. Da exactamente lo mismo para analizar el tema de lo que está sucediendo en el país, especialmente en Chile y en Latinoamérica, sobre el COVID-19. Está el problema. ¿Qué vamos a hacer? Buscar de quién la inyectó, quién la hizo, y decirle a la gente que salga a la calle sin mascarilla para que se contagie. Aquí el problema, el país lo tiene, y ese es lo que hay que atacar. El país tiene un problema que es por un pésimo manejo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y del MinSal en general, y de este gobierno que ha sido nefasto para el país en el manejo del COVID-19. Eh, ha intentado barajar el tema económico con el tema, con la pandemia. Y el problema es que al barajar esto, terminan muriendo chilenos. Y más allá de los mensajes conspirativos y de los mensajes de mala fe que te dicen, y hay visto la autopsia, hay visto te han mostrado los certificados, que hay gente paranoica que cuando tú escribes algo sobre este tema te ataca. La verdad es que sí, la autopsia los certificados de defunción están. Entonces no nos sirven para analizar un tema tan delicado, sobre todo cuando hay muertos, hay familias, hay gente que yo conozco que es de este mismo ideal, que han tenido enfermos por COVID-19, han tenido personas en la unidad de tratamiento intensivo, y tú le vas a estar diciendo cuestiones conspirativas. Mi familia, yo tengo mi hermana y mis sobrinos pequeños con mi cuñado que cayeron hace 2 meses con COVID-19 y estuvieron confinados 20 días. Mi cuñado estuvo muy mal, muy enfermo, y después vienen tipos a decirte que esto es una pandemia, que esto es mentira, que no se enferman, que prácticamente son otras enfermedades las que les dan a las personas. Y la verdad que cuando veo un tema que es de salud pública y un tema que tiene que ver con especialistas, yo prefiero escuchar a los especialistas, leerlo a ellos. Ellos son los que saben de este tema y nos pueden orientar. No critico a quien no cree que esto quizás puede haber sido concertado por algún organismo internacional, etcétera, 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 que crean lo que quieran
crean lo que quieran creer. El problema es que el problema está en el país. Y esos discursos fanatizados dejan a las personas que son de estos movimientos y que dicen ser de tercera posición como fanáticos. Y ese es el problema que yo tengo con muchas personas que son de tercera posición, que dicen de ser de tercera posición, y que terminamos siendo una caricatura de lo que son los libertarios en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Son una caricatura de lo que es la ultraderecha. Son de ultraderecha, todas esas conspiraciones. La gente, yo viví en Estados Unidos y tengo muchos amigos que me envían videos, links y mucha información de dónde salió la teoría del COVID-19, que es videos y escritos hechos por fanáticos de libertarios que apoyan a Donald Trump para poder levantar la economía de los Estados Unidos y apoyar el discurso fanatizado de Donald Trump. ¿Por qué? Porque China es un país con un régimen comunista. Entonces, la idiotización de decir de que China está atacando al mundo con su COVID-19 para quitar las libertades de la gente, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la conspiración. Esa es la conspiración central del problema del COVID-19. Yo no creo en esa conspiración. No creo, y he leído bastante, he escuchado muchos especialistas, he escuchado gente que no es especialista, me he dedicado a ver podcasts, a escuchar podcasts, a leer información, y la verdad que por más que intentes buscar que esto es no existe una pandemia, falso. Hay una pandemia, los contagios alrededor del mundo comparado con otras enfermedades muy superior. Así que por más que critiquen o no quieran creer, existe, el problema existe. ¿De dónde salió? Lo vamos a saber con mayor claridad al paso de los años. Pero el problema existe y tenemos un gobierno ineficiente, pésimo, un gobernante que da vergüenza ajena como es Sebastián Piñera. Y ese es el problema que tenemos, en el país. Nosotros no podemos, como tercera posición, estar criticando si no podemos dar un poco de esperanza al país. Hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que no tiene ingresos. Este gobierno, en esta trenza política empresarial que se ha manejado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Piñera, el segundo de Michelle Bachelet y el segundo de Piñera, una trenza política empresarial donde todo es manejado por las corporaciones privadas, por las grandes empresas, y sobre todo los gobiernos de Piñera, que pareciera que todo lo que hace este gobierno tiene que tener el apoyo y expreso de los empresarios, y el Estado pasa a ser como un servidor de favores a la banca privada chilena y a los grandes empresarios. Y eso no es precisamente lo que tiene que hacer un Estado nacional. Un Estado nacional tiene que arbitrar, tiene que dar, preocuparse sobre todo en salud pública y dejar de lado la ideología y los dogmas. La tercera posición en eso, que es nacional, la tercera posición nacional, y en eso siempre ha sido claro. La gente que sigue la doctrina justicialista en Argentina entenderá que lo que es la tercera posición siempre es claramente alejada de ideologías extranjeras, y la economía tiene que estar al servicio del pueblo, no al servicio de la ideología. En este caso, la economía está al servicio del pueblo, de la nación, del Estado, de las personas que viven dentro del país. Si la economía un día tiene que ser más abierta, va a ser más abierta porque es la necesidad del pueblo. Si la economía tiene que ser más cerrada, va a ser más cerrada por una cuestión de necesidad del pueblo. No hay dogmatismo en la tercera posición. Entonces eso es lo que tiene que entender mucha gente. Lo otro, mucha gente de tercera posición tiene que entender que la única forma de llegar a tener diputados, senadores, ser una posibilidad o ser una alternativa electoral en Chile,
tiene que ser convergiendo, hablando con otra gente. No podemos actuar como una tribu de fanáticos, como es la tribu de la UDI, la tribu de los comunistas, la tribu de los libertarios, que son ellos, y se ven como, parece que fueran mesiánicos, y aquí el mesianismo no sirve de nada. Aquí hay que hablar con gente que no precisamente piensa como tú. Esa es la tercera posición que nosotros podemos construir en Chile. No va a funcionar otra. Eso es lo que se debe construir. Se debe construir una tercera posición que converja, que pueda conversar con otros movimientos políticos. No se trata de vender la ideología o de vender el ideal. Se trata de vender el ideal y de no pensar como nosotros tenemos en nuestro camino para lo mejor para el país. Se trata de que hay que entender que esto es una sociedad, es un país, es un pueblo, y hay diferentes culturas políticas, hay diferentes formas de pensar, y nosotros, en vez de estar peleando como tribu, después, en vez de estar atacando y apuntando con el dedo al resto de los chilenos que no piensan como nosotros, debemos lograr que ellos crean en este ideal. No podemos estar atacando, apuntando con el dedo. Ese es un error político muy grave, que siempre va a ser como que la tercera posición se vea como fanático, como gente que como acabo de decir, como son la UDI, como son los comunistas, como hay mucha gente que está en la izquierda del Frente Amplio, que no entienden razones y simplemente te apuntan y se burlan de ti por tus creencias religiosas, por cómo te viste, por tu orientación sexual, etcétera, 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 etcétera. Y eso está mal. Y eso no se trata de venderse al liberalismo, no. Se trata de que hay que entender de que la única forma de poder llevar a una tercera posición a que sea una alternativa política y que te sigan otros chilenos es convergiendo, conversando con otra gente, entendiéndola, gente que es totalmente diferente a ti, y no haciéndolos sentir que tú tienes la razón porque esa es la única verdad. Tienes que convencerlos que esa verdad es la que nos va a sacar a todo adelante como nación. Esa es la diferencia entre los grupos que existen hoy en Chile, que son movimientos políticos de tercera posición. Los voy a nombrar, lo que es el movimiento social patriota. Yo creo que tiene una forma muy quizás un poco agresiva de manejarse, y Chile Digno, que Chile Digno es, no sé si es de eso. Ellos dicen ser soberanos. Más allá de lo que yo pienso, yo creo que las estrategias son pésimas. No convergen, atacan, no hacen que la gente llegue a ellos, sino todo lo contrario. La gente que se interesa en ellos y no les sigue sus monsergas, sus discursos, inmediatamente ellos te atacan. Y eso es una pésima estrategia. Tú, en vez de restar, tienes que sumar gente. No toda la gente tiene que pensar como tú. Eso es lo que tienen que tener claro los movimientos políticos. Yo espero que este podcast sirva para eso, para que de aquí a unos 5, yo siempre he dicho, desde el año pasado yo dije, la tercera posición tiene que madurar en Chile, y de aquí a 10 años, el año pasado ya quedan 9, se va a poder manejar una tercera posición que converja, que se pueda sentar políticamente y a conversar con cualquier movimiento político o persona de cualquier ideal. Y para eso hay que tener moral política, en el sentido de que tú no vas a tratar como el resto de los movimientos políticos y partidos políticos a sus adversarios como enemigos. Al final tienen que entender que todos los integrantes de la nación son chilenos, y si tú con un partido político, un movimiento o un ideal quieres llegar a ser gobierno, tienes que gobernar para todo ello, te guste o no te guste. Eso, amigo, un abrazo y viva Chile.